Saludarle, verle el día de hoy. Quiero que abra su Biblia, es tan amable, en Primera de Corintios capítulo 3. Ubíquese en Primera de Corintios en el capítulo 3. Como usted ya sabe, nosotros estamos todos los miércoles, entre semana. Es el servicio donde nosotros estamos siguiendo una secuencia por un libro de la Biblia. Ahora, ¿por qué es importante hacerlo? Porque eso nos ayuda a entender todo lo que Dios quiere decirnos sin saltarnos a las partes que nos llaman la atención, a las partes que nos pueden gustar. Más bien, cuando miramos un libro completo, lo que estamos haciendo es tratando de entender exactamente Dios, uno, ¿qué quiere decir? Y dos, ¿qué cosas Él nos quiere hablar particularmente? Ahora, yo te digo esto por una sencilla razón, porque hay una pregunta que debemos tener en cuenta en lo que estamos estudiando nosotros del mensaje de la palabra de Dios, y es cómo deben hacer los líderes de la iglesia la obra. ¿Cómo un pastor como yo debería enfocarme en trabajar en la iglesia? ¿Cuál debería ser mi tarea, mi labor, las funciones que yo debiera llevar a cabo? Y desde otra perspectiva, ¿cómo tú deberías edificar tu vida? Y esas preguntas quiero que las tenga usted en mente y que le sirvan como guía para la enseñanza que vamos a tener esta noche. Pero también quiero que pienses que nosotros estamos en una época de la supervisión, una época de la fiscalización, una época de las veedurías. Bueno, quizás a lo largo de la historia hayan existido personas que estaban puestas para verificar, pero ahora sí que lo hay. Ahorita hay las contralorías, procuradurías, defensorías, veedurías. Se supone que absolutamente todo debe estar vigilado y todo debe tener un control para que se lleve a cabo. Las sociedades modernas como esta en la que, bueno, nosotros vivimos, digo moderna no porque seamos una sociedad súper avanzada, pero de la época que nos ha correspondido vivir, son son sociedades en donde la gente quiere saber qué se está haciendo. Ahorita en la oración por las ofrendas y los diezmos yo hacía en una frase decía: Señor, que este dinero sea bien administrado. ¿Y por qué oro así? Pues porque uno tiene que ser bien administrado, pero también porque las personas están interesadas en que las cosas se administren y se usen correctamente. Eso en la iglesia. Ahora imagínese afuera. Le mencioné ahorita, hace un momento, procuraduría, defensoría, veeduría. Si usted se pone a trabajar con el gobierno, créame que va a tener todas esas IAs encima suyo verificando exactamente qué es lo que hace. Ahora, se espera que esa persona que hace esa veeduría, que esa persona que hace esa supervisión pueda ver correctamente sin equivocarse y sin engañarse. El título esta noche de la enseñanza es: no nos engañemos. ¿Por qué? Porque aquel que está revisando cómo se hacen las cosas, algo debe tener en cuenta, y es: no me puedo engañar, no me puedo dejar engañar, pero tampoco yo me puedo engañar a mí mismo. Y nosotros los seres humanos somos susceptibles a eso. Piense un momento en lo siguiente: cuando nosotros queremos, en todas nuestras relaciones, cuando nosotros queremos corregir a alguien, normalmente vemos los defectos de otros gigantes, pero los de nosotros se ven. ¿Y por qué se ven así pequeños? Es el mismo defecto, pero en el otro se ve, uy, pero en nosotros se ve pequeñito. Bueno, por una sencilla razón: porque nosotros nos engañamos, porque creemos que tenemos justificación para ser como somos, creemos que las razones o motivos profundos de nuestro corazón son válidos, mientras que los del otro no somos así. El ser humano es susceptible a engañarse, y entonces yo quiero que pensemos precisamente en estas dos cosas. Por un lado, en cómo yo tengo que edificar mi vida, en cómo la iglesia debería edificarnos a nosotros. Pero si yo voy a mirar y a revisar eso, no me puedo engañar. Entonces quiero que tengas eso en mente, porque esas van a ser como las líneas que van a definir la enseñanza esta tarde, esta noche. Pero oremos para que Dios sea hablándonos y sea su espíritu
tocando nuestros corazones en este momento. Padre, aquí estamos. Hemos adorado tu nombre como cantábamos. Tú eres el Dios poderoso que merece toda la honra, la gloria, la majestad y la exaltación te pertenecen a ti. Pero te suplicamos que nos hables, Señor, que por favor tú vengas en este preciso instante, instruyas, informes nuestras mentes, pero que nuestros corazones sean tocados, sean transformados. Te lo suplicamos, Señor. Que más que un aprendizaje, en realidad nuestros corazones sean confrontados para cambiar. Te lo suplicamos, Señor. Gracias. Amén y amén. Vamos a leer entonces 1 Corintios 3, versículos 18 hasta el 23. Y preste mucha atención a lo que dice el pasaje. Dice así: nadie se engañe a sí mismo. Ahí se da cuenta usted por qué el título, ¿no? Dice, continúa diciendo: si alguno de vosotros se cree sabio, según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los hombres, de los sabios, los cuales son inútiles. Versículo 21. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pablo está cerrando un argumento y una enseñanza que ha venido desarrollando desde el capítulo 1 más o menos el versículo 10, 11. Él ha venido hablando. Él en el capítulo 1, en ese versículo 10, comienza diciendo: se oye entre ustedes que hay conflictos y divisiones, porque alguno dice que es de Pablo y otro es de Apolos. Y luego lo retoma en el capítulo 3. Y pareciera que el capítulo 2, en donde él habla de la sabiduría de Dios, la sabiduría del mundo, como que fuera un paréntesis y que ya se hubiera olvidado del tema. Pero no, Pablo en realidad está diciendo, a lo largo de esos 3 capítulos, está hablando del mismo asunto, de los conflictos que hay en la iglesia, de los motivos profundos que llevan a las personas a tener predilección por un líder, por una persona, y a rechazar a otras. Él está pensando particularmente en eso. Y Pablo dice: nadie se engañe a sí mismo. Mire, y lo primero que quiero que nos fijemos es que el autoengaño es creerse sabio. ¿Y qué es creerse sabio? Es tener la sabiduría de este mundo como el estándar para nuestra vida. Eso es engañarse. Las personas normalmente consideran que si piensan o viven o actúan conforme a los estándares que la sociedad, que el mundo, que la tradición ha establecido, son personas muy inteligentes, son personas muy avanzadas, son personas que realmente son sabias. Eso es lo que la gente normalmente está pensando. Pero Pablo dice: no se engañe, no se engañe. Ahorita vamos a mirar esas aplicaciones que podemos hacer a nuestra vida en particular, pero primero quiero que entendamos un poco exactamente Pablo qué es lo que le está diciendo a los corintios. Los versículos anteriores, si lo mirábamos hace 8 días, se hacen referencia a los líderes de la iglesia. Él les dice: yo como un sabio arquitecto puse el fundamento, y el fundamento es Cristo. Luego dice, luego otro, y ese otro es otro líder de la iglesia, tiene que tener cuidado cómo edifica. Y él dice que uno puede, como pastor o como líder de la iglesia, escoger diferentes materiales duraderos o materiales perecederos. Y entonces ahora tenemos que vincular precisamente esa advertencia que Pablo hace a los líderes de la iglesia, porque él coloca el liderazgo de la iglesia bajo amenaza. Dice: si alguno destruye el templo de Dios, y eso es edificar de manera incorrecta, será destruido por Dios. Es una amenaza terrible. Y ahora él viene a concluir esa parte diciendo: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno se cree sabio, según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Entonces, las peleas que habían entre los corintios por el liderazgo
por los líderes, porque uno era de Pablo, otro era de Apolos, otro era de Cefas. Básicamente están mostrando los criterios de la sabiduría humana entre ellos. Lo que se está haciendo evidente entonces entre esta clase de personas es que ellos pelean, ellos escogen un partido, ellos se hacen adeptos de un predicador o de un líder en la iglesia simplemente porque viven bajo estándar humano. Ahora, ¿y qué es lo que hace el hombre? Mira, el hombre tiene una tendencia a categorizar a las personas. ¿Cómo así categorizar a las personas? El mundo y el hombre está buscando quién tiene más talento, quién tiene títulos, quién tiene dinero. El hombre busca eso. Mire, todas las personas, usted haga una encuesta y usted por qué quiere estudiar esto y la mayoría va a decir, uno porque me gusta, pero en realidad lo profundo del corazón es porque quiero tener plata. La verdad de todo esto es que nadie estudia si no le va a representar en un futuro o un reconocimiento o una posición o un estatus social avanzado. No. Nadie, o más bien todo el mundo de alguna forma quiere ser reconocido como el mejor en algo. El mundo busca eso, el mundo está buscando esos criterios y esos estándares. Miren, los papás quieren que sus hijos hicen bandera o que reciban el primer puesto o que salgan como el mejor, y ante eso sacan pecho y se sienten orgullosos, y para ellos eso es un logro tremendo. Ahora, ¿dónde eso es valioso? En el mundo. ¿Dónde es valioso que tú tengas una profesión? En el mundo. Para entrar al reino de los cielos no se necesita una profesión, pero en el mundo sí necesitas una profesión. Y entonces los seres humanos, si nos guiamos por ese estándar, estaremos siempre en busca de un estatus superior, de un punto más avanzado. Siempre estaremos buscando tener o el mejor carro, o el mejor título, o estudiar en la mejor universidad, o ser reconocidos como el mejor en algo. Ese es el estándar que busca el mundo. Ahora, esto no es nuevo. Pareciera que eso es de nuestra época, pero no, ¿sabe? Pablo lo está diciendo hace 2000 años, y él nos recuerda en Filipenses, dice, ellos son hebreos, pues yo también soy hebreo. Ellos son israelitas, pues yo soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Y dice Pablo, yo fui criado a los pies de Gamaliel. En cuanto a la ley, sin tacha. En cuanto a celo de Dios, mejor dicho, no había, si por cosa de títulos o por cosa de qué enorgullecerse a nivel humano, Pablo fuera juzgado, él tenía de qué enorgullecerse. Porque ese es el estándar del mundo. Eso es lo que las personas normalmente están haciendo o hacemos, ¿sí? Entonces, una vez que hemos categorizado, que hemos escogido, entonces ahora vienen las preferencias. De acuerdo a lo que a nosotros nos gusta, vamos a escoger a tal o cual persona, a quien seguir o a quien admirar. Y eso pasa en la iglesia, no pasa solo afuera. Mire, y es interesante este mensaje hoy día, con toda la posibilidad de que tú escuches en internet, en las redes, predicadores. Tú vas a empezar a hacer exactamente lo mismo. Tú vas a empezar a buscar cuál es el mejor, y tú vas a empezar cuál será, y vas a empezar igual que los corintios a decir, este es excelente, este no me gusta mucho, este es mejor que este sí. Y puede que no tengas confrontación con nadie, que no estés peleando al interior de la iglesia con nadie, pero ya estás haciendo una categorización y estás escogiendo una persona a quien tú vas a seguir. Puede pasar al interior de los diferentes ministerios. Si hay un líder, entonces, a mí me gusta cómo ese líder lo hace, a mí me gusta cómo ese líder enseña, a mí me gusta cómo ese líder nos dirige. En cambio ese otro, no, es que ese otro líder no me gusta, es que ese otro líder... Porque estamos viviendo bajo un criterio y un estándar del mundo. En la iglesia de Corinto pasaba exactamente eso. Ahora, el problema que nosotros vemos acá en la iglesia de Corinto es que muchos de los que hacían o promovían esto eran líderes en la iglesia. No solamente entonces es que la gente normal pueda hacer eso, sino que es un problema que el líder lo haga. Es un problema que al interior de la iglesia los que están guiando a las personas, los que están pastoreándolos, lo hagan. Te voy a colocar un ejemplo para que tú comprendas lo que puede suceder. Con el tema de la predicación, el tema de la enseñanza en la iglesia.
Entonces, normalmente las personas van a estar ahí sentadas juzgando quién les predica. Y van a decir, hoy predica el pastor tal, hoy predica el otro pastor, hoy predica el otro, Y solamente van a estar felices cuando les predica el pastor que a ellos les agrada. La gente hace eso. Eso es parte de la debilidad humana. El problema es que los líderes de la iglesia hagan eso con los predicadores y además inciten a la iglesia a la misma circunstancia. Vamos al culto, que pregunten, ¿quién predica hoy? Hoy predica el pastor, vamos todos al culto. ¿Quién predica el miércoles? El hermano tal. No vayamos. Que Dios lo bendiga, pero hasta que no aprenda, porque no sé qué. ¿Comprendes lo que está pasando? Así pasa. Y allá en la iglesia en Corinto eran los líderes los que estaban haciendo esto. Y entonces Pablo ahora viene a hacer una afirmación. Dice aquel versículo que estamos mirando: si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Me gusta otra versión que dice a fin de llegar a ser verdaderamente sabio. Es decir, en la iglesia nosotros tenemos que ir contra la corriente. En la iglesia la sabiduría del mundo no debe ser aplicada, la sabiduría del mundo debe ser desechada. Por el contrario, tenemos que vivir bajo el estándar de lo que Dios nos dice y lo que Dios desea que nosotros hagamos. Ahora, ya entiendes tú cómo empieza a darse eso en la iglesia. Pero creo que hay algo más profundo que podemos tú y yo evaluar y revisar. Y es cómo nosotros, para los corintios eran las peleas, las divisiones, pero cómo nosotros podemos de alguna manera creernos sabios en la iglesia. Y voy a empezar con el liderazgo. Sé que aquí hay algunos que son líderes, algunos de acá tendrán alguna oportunidad para enseñar y dirigir algo. Como padres, tú vas a tener la oportunidad de dirigir a tus hijos por lo menos. Y entonces aquí es importante esta pequeña reflexión o estas aplicaciones que quiero que hagamos. ¿Cómo una persona puede creerse sabia en la iglesia y en realidad ser un necio? ¿Cómo? ¿Cómo se da eso? Bueno, en la iglesia los líderes, los pastores, debemos rechazar absolutamente todas las cosas que vengan a agregarle, a complementar, a suplir o a quitar lo que Dios ha establecido. Entonces te voy a dar dos ejemplos. El primero, engañarse a uno mismo es pensar que uno tiene buenas ideas para agregarle a los planes de Dios. Hoy en la época que vivimos nosotros tenemos muchos libros, y dígame a mí que estudio y me ponen a leer libros, muchos libros de liderazgo, muchos libros de crecimiento, muchos libros de cómo hacer que la iglesia se multiplique. Pero es que son cantidades. Usted puede ir a una librería y encontrar 100 títulos diferentes acerca del mismo tema. Y si mira los de liderazgo, no, eso es una cosa increíble. Usted puede inclusive querer buscar en las enseñanzas de liderazgo en el mundo cómo hacerlo. Y entonces ahorita los grandes empresarios, los hombres de éxito, los que son gerentes, ahora les llaman CEO, a esas personas que son allá los grandes managers de las empresas. Ellos escriben sus libros, cómo gerenciar, cómo administrar, cómo ser un líder, etc. Usted encuentra todo eso. Y el problema es que nosotros queramos meter esas cosas en la iglesia. Y entonces nos puede parecer muy bueno, mire que encontré una técnica de liderazgo que utilizó tal persona en tal empresa, esa es la machera, y meterla a la iglesia. Y entonces hacer y querer buscar, promover que ahora se nos convierta la iglesia en una empresa. Entonces el primer ejemplo es meter las ideas del marketing en la congregación. Ahora se lo digo porque en una época, eso es muy interesante, ¿sabía? En una época me puse a averiguar, eso fue antes del COVID 18, 19, me puse a averiguar un poco y hay algo que se llama el branding. ¿Qué es el branding? Esa es una cosa de crear marca. ¿Sí? Y la creación de marca es que tú das una imagen, creas un eslogan y empiezas a hacer una serie de prácticas que todo lo que ofrecen es una experiencia de marca. La idea es que se reconozca
tu marca y que evoque la experiencia. Entonces uno puede empezar a meter eso en la iglesia. Y entonces yo quiero que hagámoslo acá con la iglesia. El ejemplo sería lo mejor: Bendición Abundante se convierta en una marca que sea reconocida. Y entonces la idea es que cuando la gente escuche Bendición Abundante, hasta el aroma lo recuerden. Por eso es que usted ve en las tiendas que ahora hay perfume, porque cuando tú entras a una tienda, el aroma, ¿qué debe hacer? Que tú digas, oh, qué rico. Y cuando llegues a un lugar diferente y percibas ese aroma, tu memoria, ¿cómo sería eso? Memoria olfativa, te evoque ese lugar. Y entonces muchas de las estrategias de iglesia se han convertido precisamente en eso, en una estrategia de mercadeo. La persona que llega nueva es un cliente al cual yo tengo que venderle un producto. ¿Cuál es el producto? A veces ni siquiera es Cristo, es la membresía de la iglesia. Y una vez que yo te tenga en la membresía de la iglesia, ya tengo un consumidor. Y ese consumidor yo necesito fidelizarlo. Y entonces, como yo necesito fidelizar a ese consumidor, le voy a proveer o le voy a ofrecer ventajas que tiene, puntos, ya sabes la estrategia de los puntos, ¿no? Que va a adquirir si se hace miembro de la iglesia. Ahora, estamos mezclando cosas del mundo con cosas de la iglesia. Eso es lo que no podemos hacer. Engañarnos a nosotros mismos es creer que tenemos que hacer las cosas en la iglesia de esa manera. Eso no quiere decir que no busquemos hacer las cosas agradables, que no busquemos un espacio bonito. No, quiere decir que eso no puede ser el centro de todas las cosas y que eso no debe ser el modelo que nosotros empleemos como fundamento para que la iglesia se desarrolle. Ahora, lo que genera esto, esta clase de estrategias, es que hacer el llamado al arrepentimiento es una cosa que ya no es tan común. Decirle a las personas, arrepiéntete de tus pecados, ya no es tan común, porque es que yo, ¿cómo le voy a decir a un cliente, arrepiéntase? No, le voy a decir, usted está bien, ¿quiere ganar algo más? Quizás le menciono que está mal, pero no mal como algo de lo cual él deba arrepentirse, sino mal como víctima de las situaciones y condiciones que él vive, y yo le voy a ofrecer la solución. Nunca se debería decirle a la persona, arrepiéntete de tus pecados y tu vida va a cambiar. Arrepiéntete, cambia tu conducta y Dios va a transformar tu vida. No, más bien es, tú estás mal porque el mundo, Satanás te han atacado, pero Dios te puede librar de eso. Y nunca está el llamado al arrepentimiento. Cambia tu vida. Arrepiéntete. Ahora, déjeme decirle que así no se puede edificar una iglesia. Sin el llamado al arrepentimiento, lo único que tendremos son personas que son clientes, personas que hacen parte de la membresía, pero no cristianos. No tendremos personas que hayan nacido de nuevo. No tendremos personas que estén en el camino para ser más como Jesús. Tendremos gente que está esperando cuál es el nuevo producto que me ofrecen. Gente que estará buscando cuál es la nueva oferta. ¿Qué es? Pero también se puede hacer esto. No solamente es no hablando del llamado, sino es secularizando el evangelio, y es decir, que empezamos a rebajar el mensaje. Y entonces limitamos la enseñanza de la Biblia a los aspectos que le agradan a las personas, a los aspectos que quieren escuchar. Hablaremos solamente de los aspectos que nosotros consideramos que les son relevantes, pero no temas que esto está en la Biblia, pero como que eso no es tan importante, y solo hablaremos de aquellas cosas que juzgamos que sí les son importantes a ellos. Hablaremos no del arrepentimiento, sino de la conversión, del nuevo nacimiento, sino que los moralizaremos. Les diremos, si haces esto te va a ir bien. Les daremos estrategias de autoayuda. Es más, estaremos buscando qué le interesará a las personas escuchar, qué le llamará a las personas la atención hoy día que les prediquemos. Pablo está diciendo, no se engañe, no se engañe. Y entonces el primer mensaje y la primera aplicación es para nosotros que estamos en la iglesia. Hermano, que Dios nos perdone cuando nosotros hemos hecho las cosas
con ideas humanas y no con la palabra de Dios. Cuando hemos querido edificar la iglesia con estrategias venidas del mundo y las hemos metido en la iglesia cuando eso no es la palabra de Dios, es el método y el modelo de Dios. Así es que debemos hacer las cosas. Pero ahora, eso también te puede pasar a ti. Y yo te pregunto, ¿y cómo tú cómo tú buscas que tus amigos o familiares lleguen a los pies de Cristo? ¿Cómo les dices tú? ¿Tú les hablas del pecado? ¿Les hablas del infierno? ¿Les hablas del arrepentimiento? ¿O simplemente los estás tratando de convencer? Mira, hay algo que es muy bueno que te va a cambiar la vida, pero no les dices tienes que arrepentirte. Y un componente esencial en la fe es el arrepentimiento, mi querido hermano. Pero a veces no decimos eso. Les queremos mostrar las partes como que bonitas, como que hay un temor, como que hay un miedo, como que nos da temor decirle a alguien, si usted no se arrepiente puede irse al infierno. Si usted no entrega su vida a Cristo Jesús y muere, ¿se va a ir al infierno? No, eso no. Es más, hasta cristianos que dudan de que exista un infierno. Hay gente que duda de eso en la iglesia, imagínense. Y entonces la pregunta es, ¿tú cómo estás tratando de que las personas lleguen a los pies de Cristo? ¿Les hablas del pecado? ¿Les dice, eso que usted está haciendo es pecado? ¿Cómo lo haces? En algún momento de tu conversación, cuando estás evangelizando a alguien, lo llevas a confrontarlo con sus conductas pecaminosas que requieren y necesitan arrepentimiento, o no, te quedas en las partes de encima. ¿Cómo lo haces? Y entonces nos quedamos diciendo, es que yo qué le voy a decir eso, de pronto si le digo eso lo espanto. No, yo no le quiero agredir su autoestima. Pero Dios dice, arrepiéntete de tus pecados. Así dijo el Señor Jesús y se lo dijo a varios. Vete y no peques más. ¿Cómo estás tú tratando de convencerlos? ¿Les hablas solamente de bendiciones? ¿Le hablas solamente de paz? ¿Le hablas solamente de quitar el dolor? Claro, eso va a suceder, no estamos negando eso de ninguna manera, pero todo comienza con un arrepentimiento y un cambio en el corazón. ¿Y si no decimos eso? ¿Sabes? Por eso quizás tenemos en nuestras congregaciones muchas personas que no han rendido su vida a Cristo, que no han nacido de nuevo simplemente porque están esperando las bendiciones, como cualquier cliente, como cualquier persona que va a un negocio y dice, bueno, ¿qué me van a dar aquí? ¿Cuál es la oferta? A ver, uy, aquí está el 30%, aquí está el 50%, aquí está el 60%, uy, aquí está bueno. Está buscando eso, pero no está entendiendo, no importan las bendiciones, yo tengo que rendir mi corazón a Él y arrepentirme, y todo lo demás viene. ¿Cómo lo estás haciendo tú? Entonces, mi hermano, cuando dice el pasaje, no se engañen a ustedes mismos, dice aquí, si alguno se cree sabio según este mundo, hágase necio. Y entonces viene Pablo a decir acá, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Ninguna de las ideas que nosotros tengamos para convencer, para tratar de mejorar la iglesia, ninguna de esas será efectiva, porque todo eso es inútil. Solamente es lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Me estás comprendiendo? Y tú así tienes que edificar tu casa. Así tienes que edificar tu vida como Dios te ha mandado. Así es mi tarea de edificar la iglesia. Y entonces tenemos que, bien dice Pablo, ¿no? Es examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces le van a llegar muchos materiales, muchas cosas. Usted va a escuchar y va a decir, así, esto es conforme a la palabra de Dios. Esto me sirve. Y otras cosas, no, esto lo desecho, esto no lo puedo mantener, esto no lo voy a meter, esto no, porque tú tienes que no engañarte. Ahora, en segundo lugar, mira lo que dice el versículo 21. Nosotros tenemos que aprender a vivir en la verdad. Dice, así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios.
Es increíble cómo Pablo termina todo lo que está diciendo. Pues este versículo es muy llamativo porque Pablo está hablando de la sabiduría, está hablando de no jactarse, de no enorgullecerse, de no tener conflictos, está diciendo hágase necio, y de repente él viene acá a hablar de Pablo, Apolos, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, cualquier cosa, todo es de nosotros. Luego, nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. En conclusión, todos pertenecemos a Dios y todo es de Dios, así que todo es nuestro. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y sabes, hermano, por qué peleamos? Porque no entendemos que todo es nuestro. ¿Por qué nos irritamos contra otras personas? Porque no entendemos que ya es nuestro. Defendemos nuestros derechos porque creemos que tenemos que ganar y reclamar nuestros derechos, no entendiendo ya son tuyos. Y Pablo está pasando a un punto teológico profundo, a un punto que él quiere que los corintios entiendan, y es que en su corazón en realidad ellos deben entender que todas las cosas les pertenecen, todas. Recuerda Efesios 1, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre que nos, Padre celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice ahí, nos bendijo con toda bendición espiritual. Luego por allá en el versículo 18, más o menos 15, 16, bueno, 18 más o menos, dice, oro por ustedes para que ustedes puedan entender cuáles son las riquezas de su herencia. ¿Cuál es la esperanza a la que han sido llamados? ¿Y cuál es el poder que actúa en ustedes? Claro, ¿y por qué ora Pablo eso con respecto a la iglesia en Éfeso? Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos surgen de un mal entendimiento de lo que tenemos en Dios. Dice que entiendan la riqueza de la herencia que tienen en Cristo. Y eso es muy parecido a lo que está diciendo Pablo acá. Todo es de ustedes, ¿por qué pelean? ¿Qué importa si Pablo predica mal o que Apolos predica muy bien o que este es el líder o que eso? No, todo es de ustedes, tanto Pablo como Apolos. Todos los líderes de la iglesia son de ustedes, no tienen que escoger uno, todos son de ustedes. Todos. Es como cuando los hijos en la casa, usted compra un juguete y los hermanos tienen que compartirlo, pero ese aprendizaje es difícil. A uno le tienen que enseñar a compartir cuando uno no entiende que es de uno. Cuando es de uno, no importa que lo tenga el otro, así sean 5 días, finalmente siempre va a ser mío. Pues es que es mío. Igual es la persona que es celosa. No entiende, pues esto ya es mío, ¿para qué lo tengo que andar celando o molestando? Ya está, es mío. Es celoso porque tiene inseguridad pensando que no es suyo. Es como el que es envidioso. No entiende que todo le pertenece y por eso anhela tener lo que tiene otro, pero no se da cuenta, ya es mío. Lo que pasa es que vivimos bajo un estándar del mundo. ¿Cuál es el estándar del mundo? Para el estándar del mundo es, si algo es tuyo, tienes que tener posesión de eso. En las cosas espirituales, todo es tuyo, aunque no tengas la posesión ahora. Por eso dice otra vez Efesios 1:14, que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que son las arras, la garantía de nuestra salvación. Yo ya soy salvo, pero en otro sentido todavía no soy salvo. Dice, tú ya estarás en el cielo, pero en otro sentido, pues todavía no estoy en el cielo. Pero dice, ya. Y entonces nosotros, cuando vivimos según el estándar de este mundo, no logramos comprender estas realidades, no logramos comprender estas verdades, y entonces andamos peleando. Fíjese que una de las razones entonces del conflicto es precisamente que no entiendo, todo es mío. ¿Por qué me voy a pelear con alguien en la iglesia? Porque no entiendo que todo es mío. ¿Por qué yo soy envidioso? Porque no entiendo que todo es mío. ¿Por qué soy celoso? Porque no entiendo que todo es mío. Y Pablo termina de manera sorprendente, pues es un giro sorprendente, todo esto que él ha venido diciendo, los conflictos en la iglesia, la sabiduría, diciendo, no se enorgullezcan de los hombres. Es decir, no debe haber ningún motivo de que yo me enorgullezca de que mi líder es este, o mi pastor es este, o el que me predicó el evangelio o es este, o el predicador que más me gusta es este. Eso no debiera ser para nosotros ningún motivo de orgullo. El motivo de orgullo debería ser
todo me pertenece. Porque estoy en Cristo, todo es mío. Aunque no tenga la posesión como el mundo me dice, aún así todo es mío. Y tú tienes que aprender a vivir en esa verdad. Tú y yo tenemos que aprender a vivir de esa manera. Todo es mío. Todo es mío. Mira, yo no sé si logro con mis palabras, bueno, y que eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo en realidad, pero no sé si logro con mis palabras, con lo que te estoy diciendo, llegar a lo profundo de tu corazón, a que tú digas, ¿cómo así que todo es mío? Y toda esta verdad me lleva a mí a evitar conflictos y a vivir en la sabiduría de Dios y no en la necedad de este mundo. Sí, eso es lo que está diciendo el pasaje. Y es algo en lo que tú tendrás que orar, y es algo en lo que tú tendrás que buscar que te sea revelado en tu corazón, pero todo es tuyo. Tú eres de Cristo y Cristo es de Dios, y si estamos en Cristo, todo nos pertenece. Nada debiera llevarnos a un conflicto, mi querido hermano. Absolutamente nada. Y Pablo está terminando precisamente esta parte en eso, hermano. Así que no se engañe. No se enorgullezca de su líder. No se enorgullezca usted mismo de algo que haya logrado. Enorgullezcase de que en Cristo lo tiene todo. Pablo ya lo ha dicho. El que se gloríe, gloríese en el Señor. El que se enorgullezca, enorgullezcase en el Señor. En Él, nada. En los demás, nada. En algún hombre, no. Gracias a Dios que hay hombres que han sido ejemplares, buenos maestros en la iglesia. Démosle gracias a Dios. Pero finalmente, ¿en quién nos tenemos que regocijar? Es en Él, en nuestro Señor. En Él es que tú tienes que gloriarte. En Él es que tú tienes que entender que todas las cosas te pertenecen. No hay motivo, hermano, para nosotros andar en conflictos. No nos engañemos. Hagamos las cosas correctamente. No usemos la sabiduría humana para edificar nuestra vida. No usemos la sabiduría humana para tú enseñar a tus hijos. No utilices la sabiduría del mundo para dirigir tu vida. Hazte necio. ¿Sabes por qué dice ese pasaje necio? Porque si tú decides vivir conforme a lo que Dios dice, ante los ojos del mundo eres un tonto. Los cristianos que quieren ser fieles a su esposa, o los jóvenes que quieren mantener su virginidad y llegar al matrimonio puros, castos, ante los compañeros son unos tontos. Ay, esa mojigata, esa monja. Y todo el ambiente en donde se van a desenvolver, lamentablemente, es hostil a eso. Es hostil. Intentar explicarle a las personas que uno no vive en este mundo solo por plata, sino que uno toma decisiones no pensando en el dinero, sino en realidad en otros criterios. Eso es ser tonto. Porque en este mundo lo que hay que hacer es plata. Vivir en el estándar de Dios, vivir haciendo su voluntad, te hace ante el mundo tonto. Pero en realidad esa es la verdadera sabiduría. Que tú entiendas que no vivir bajo el estándar del mundo, sino bajo el estándar de Dios es lo correcto. Eso sí es ser sabio, hermano. Entonces tú vas a tener que evaluar todo en tu vida. ¿Cómo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y llegar a ese entendimiento y decirle: Señor, habla mi corazón, que yo entienda que todo en ti me pertenece. No necesito otras cosas. Todo en ti me pertenece. Entonces no tengo que llenarme de vanidad, de soberbia o engañarme haciendo otras cosas. Que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos ayude. Póngase en pie, por favor. Y piensa un momento. Piensa un momento. ¿Cuáles son tus motivos de orgullo?
¿Te enorgulleces en tus logros personales? Mira, si Dios te ha permitido ir a la universidad o tener dinero o ser exitoso, pues amén, gracias a Él. Pero si te enorgulleces solo de eso y crees que eso define tu vida, ay, eres digno de conmiseración si eso es lo que te mueve. Si el motivo de orgullo en tu vida son tus hijos, es que mis hijos. Si el motivo de orgullo son tus logros personales, hermano, no. Debemos gloriarnos en el Señor, en Él tenemos todo. Y si Él es nuestra gloria, debemos edificar como Él dice, no como a nosotros se nos ocurra. No como a nosotros en buenas ideas, hasta con buenas intenciones, pecaminosas, pero son buenas. Pecaminosas. Pero usted quiere hacer las cosas bien, ¿no? Sí, quiero hacer esto para Dios. Es pecado, pero lo quiere hacer. Aún eso, tú tienes que cambiarlo. Decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿A dónde tú me quieres llevar? Todo lo tengo en ti. Así que conforme a tu estándar, a tu voluntad, yo tengo que vivir. Señor, ayúdame. Padre, aquí estamos. Yo necesito que tú guíes mi vida. Que ninguna de las cosas, Padre, que hemos logrado se conviertan en el motivo de orgullo y gloria. No, nada de las cosas que el mundo valora debieran ser para nosotros, Señor, un motivo de orgullo. Perdónanos cuando lo hemos hecho. Perdónanos cuando en lugar de gloriarnos en ti y hacer tu voluntad, nos hemos llenado de necedad haciendo las cosas que el mundo dice, creyendo que son buenas ideas. Perdónanos, por favor. Perdónanos. Perdónanos. Que logremos comprender esta verdad profunda, que en ti lo tenemos todo, que tú eres todo, mi Señor. Que tú eres todo. Por favor, Padre, ayúdanos. Ayúdanos. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Amén, Señor. Amén y amén, amén, amén.